El periodismo deportivo evolucionó muchísimo a lo largo de su historia, cambió la forma de comunicar y cambió la forma de recibir la información. Es por eso que hoy vamos a estar haciendo un repaso a su trayectoria y conversaremos con especialistas que nos darán su punto de vista de cómo evolucionó esta labor y los puntos más importantes de la misma. Primero, entremos en detalles sobre el periodismo deportivo. A principios del siglo XX, los medios de comunicación comenzaron a enviar periodistas a una competición de la que todo el mundo hablaba, una competición que hoy en día es uno de los pilares fundamentales del deporte. Sí, los medios llegaban a los Juegos Olímpicos, y su primera aparición fue en los Juegos Olímpicos de 1908, en Londres. Los principales medios británicos llevaron a sus mejores periodistas a dicho evento. Con el transcurso del tiempo y la evolución de la tecnología, el labor fue cambiando y la forma de comunicar también fue mutando. El rubro de periodista orientado en deportes se fue afianzando más y fue en la década de los 50 cuando comenzaron a aparecer las primeras agencias de periodismo especializadas en deportes. En Argentina, el periodista uruguayo Natalio Botana fundó el diario Crítica en 1913, un periódico que comenzó siendo de política, pero que en 1921 tuvo una reestructuración en la que comenzaron a abarcar los deportes. En ese entonces, el diario Crítica fue el primer periódico del país en informar en profundidad sobre deportes. Viajamos en el tiempo hasta 1960, cuando se funda el medio Carburando, un medio de comunicación argentino orientado en el automovilismo. Y es ahora cuando entra uno de nuestros especialistas en el tema. Andrés Perco es periodista y trabaja en este medio desde 1989. Escuchemos cómo fueron sus comienzos. En Carburando lo primero que hice fue estar en la tira diaria, hacer conexiones con el Automóvil Club Argentino, con el Turismo Nacional, con la ACTC. Hacía el móvil ahí, la conexión, y los fines de semana hacía móvil en una chicana. Como las carreras de tercera se requerían mucha gente, yo empecé en las carreras, en las transmisiones en el turismo carretera, haciendo al principio chicanas y curvas, viste que siempre había un puesto en cada chicana. Hoy en día, desde un teléfono podemos hacer todo, pero ¿cómo era el soporte tecnológico de esa época? La tecnología de esa época era, máquina de escribir, grabador a cassette y no mucho más, y teléfonos públicos. Yo hacía la conexión con la CDA del ACA, yo salía desde el ACA con todas las novedades que había ahí, como si fuera el móvil desde River o de Boca o del AFA, en muchos casos con teléfonos públicos, con cospelitas, hay unos cospeles chiquititos que eran moneditas. Lo hacía de ahí porque no tenía otra manera, no había celular, sino tenía que pedir el teléfono en la oficina ahí en el 9º piso del ACA. Lo mismo que en la ACTC tenía que pedir el teléfono de línea. Y bueno, las transmisiones se hacían con handy, los móviles de radio, y todo iba a una línea, era por una línea telefónica que iba a una punta de línea, de la cabina a una punta de línea que estaba en el hotel seguramente, o en la telefónica de la ciudad, y de ahí venía acá radio, en ese momento Radio Rivadavia. Imagínate que la tecnología a lo que es ahora no tiene nada que ver, porque antes hacíamos incluso programas de radio en el lobby de un hotel. Tomábamos el teléfono del lobby del hotel, el único teléfono que había, y lo ocupábamos capaz que 40 minutos haciendo un programa de radio, que era la previa del sábado a la noche o el programa del viernes a la noche, de TC2000, de TC. No había celulares, no había cámaras, no había nada, absolutamente nada, pero nada. Y claro que seguramente era más complicado. Incluso a mí me tocó estar en Daytona, en Estados Unidos, en la carrera que hicieron los pilotos argentinos del TC, y ahí yo salía en el móvil por Rivadavia cada 2 horas por un teléfono público, con pago revertido, ¿de acuerdo? Call. Llamaba por teléfono, me recibían acá en la radio, pago revertido desde una cabina telefónica, un cuadradito así con vidrio en el autódromo de ahí en Daytona, y salía así al aire. Lo mismo pasó cuando en Le Mans. Le Mans fue un poco más adelante. En Le Mans la carrera sí la cubrí por un teléfono de línea, era una cosa de loco, porque no había celulares, entonces había que buscar una línea, gestionarla, conseguirla, hacer la llamada, y eso sí, más vale que recontra complicaba, y en especial en el comparativo con ahora, ¿no? Pero bueno, te vas acostumbrando, y en ese momento no había otra cosa. Hablamos de la tecnología, pero también tenemos que hacer hincapié en cómo informaban los medios de esa época. ¿Qué era lo más importante?
La prioridad en los medios antes era informar, analizar, y a partir de esa información y ese análisis y de la cobertura, generar un prestigio que se traducía después en lo monetario. O sea, carburando en Rivadavia era la palabra santa, o como la oral deportiva en el fútbol, o como el boxeo con lo que había, o lo que sea. Era informar por sobre todo, y a partir de como consecuencia del prestigio y de la ubicación en el dial de las radios y la audiencia, ahí generar ingresos, obviamente con la cobertura, carburando la época de oro del TC de Ruta, después la época de Reutemann de los 80, fue una época muy provechosa económicamente, después la época posterior también, porque con la televisión también pero bueno, era más básicamente eso. El objetivo actual me parece que va más por lo económico que por lo otro. Si se busca tener más repercusión en clics o en audiencia cautiva por sobre la credibilidad o por sobre el prestigio. Por eso se han cambiado los parámetros de redacción, los parámetros de contenido, los parámetros de manejo de la comunicación, más que nada, buscando una llegada más rápida, más inmediata, que movilice antes que la reflexiva o la de contenido un poco más profundo. Eso es el cambio que yo veo. Si hoy en día cambió la forma de comunicar, ¿la inmediatez es más importante que la investigación en el periodismo? La inmediatez de las redes sociales está corriendo de eje al periodismo de investigación y de reflexión. No mató al periodismo, que tiene ese perfil, pero lo corrió. Ocupa mucho más lugar la inmediatez. Antes se compraba el diario del domingo, o se leía el diario del domingo para ver las notas de profundidad, y hoy las notas de profundidad no solamente que son menos, sino que son pagas. Entonces hay que suscribirse, hay que tener un gasto. Bueno, antes se compraba el diario, pero ahora en la computadora pareciera que es más difícil monetizar que ir al kiosco a comprar el diario. Todavía no está eso hecho de manera fuerte. Lamentablemente el periodismo de investigación tiene menos lugar, pero el periodismo hoy en sí mismo tiene ese lugar de investigación, porque un aficionado puede hacer de periodista, pero un aficionado no puede hacer periodismo de investigación. Alguien que va por la calle, saca una foto, comenta algo que pasó, pero ese no puede investigar o no lo hace. Entonces ese lugar del periodismo es un lugar de segundo nivel, que es reflexivo, que es para pensar, que es para hacer un contenido distinto. Y ahí está la batalla del periodismo hoy. Pablo Mancini, periodista argentino y autor del libro Off the Record, dice que si tu trabajo es contar la verdad, la tecnología hoy no lo puede hacer. Entonces, ¿qué aporte nos puede dar la inteligencia artificial en el periodismo? ¿Llega para reemplazarnos? Yo creo que la inteligencia artificial, por lo menos en el primer tramo, no va a reemplazar al periodismo, ni va a reemplazar la inteligencia humana. Sí, obviamente le va a ayudar, va a ser un complemento ideal, porque podés tener en nada de tiempo lo que un periodista de hace años tardaba muchísimo en recopilar información, bibliotecas, hemeroteca, tratando de ver en diarios, en grabaciones, en demás. Ahora lo vas a tener eso automáticamente. Bueno, a partir de eso va a ser la materia prima para que el periodista después pueda amasar su propia nota y amasar su propia investigación. Yo creo que por lo menos en la primera parte, después no sé cómo seguirá. Yo espero que lo humano no sea superado por completo por la inteligencia artificial, aunque se puede ir en camino de eso, pero no sé cuánto tardará. Toda esta evolución y aparición de nuevas tecnologías en el periodismo trajo consigo misma un cambio del lenguaje al momento de comunicar. ¿Qué diferencias hay? La forma de comunicar cambió porque cambió la comunicación en base a la tecnología. Yo no sé si cambió para mejor o para peor. En cuanto a la inmediatez, está buenísimo porque yo hoy puedo tener imágenes de cualquier lugar del mundo o puedo generar imágenes para cualquier lugar del mundo como periodista. Entonces eso cambió totalmente. Hoy se tiene información de todo y por cualquier medio, no solamente un medio que sea caro, sino que simplemente con una computadora que es un celular, que nosotros llamamos celular, tenemos imágenes de cualquier deporte inmediatamente. Esto es algo impensado hasta hace 10 años, te diría.
Fíjate que ha cambiado absolutamente. Y eso cambió. Y el lenguaje que se utiliza es un lenguaje de captación, digo yo, es un lenguaje de enganche. Lo que se necesita es que haya seguidores, clics y gente que esté con fidelidad al medio. Entonces cambió el lenguaje, sí, cambió porque es mucho más, con más verbo, con más acción, con más gancho, con más intriga y a veces con no tanto de acuerdo los títulos de acuerdo con el contenido. Con la intención simplemente de estar el mayor tiempo posible viendo una publicación de Instagram o de TikTok o de un medio en una web. Entonces cambió la forma de escribir, cambió la forma de presentar los temas, cambió la forma de las bajadas, cambió la forma de todo. E incluso cambió la forma hasta de hablar y de presentarse, porque ahora hay que presentarse con imagen, y cambió la comunicación no verbal y cambió la actitud que hay que tener ante la cámara. Todo eso ha evolucionado de una manera increíble respecto a lo que era antes, que antes era todo muy primitivo y prácticamente no existía, o si existía estaba muy en sus primeros pasos. Con la facilidad que hay hoy en día para elaborar contenidos, se sumaron muchos comunicadores que no cuentan con una formación académica. ¿Cualquiera puede ser periodista? Que hoy haya comunicadores sin título a mí no me molesta, porque a la larga el periodista formado profesionalmente va a sacar diferencia. Esto es como una carrera. En el arranque es probable que un comunicador sin título gane, pero a la larga, en la carrera de largo aliento, que es la carrera profesional de un periodista, va a ganar el periodista por formación, por capacidad de búsqueda, por criterio, por experiencia que va adquiriendo. Yo creo que la formación es fundamental. Uno podrá renegar en la carrera que a veces tiene materias que no están tan directamente ligadas con la profesión, pero después a la larga eso hace diferencia. Te estoy hablando de psicología, filosofía, sociología, historia. Siempre hay un momento en el que hay diferencia. Y después ni hablar con el manejo de la tecnología, pero ahí en el manejo de la tecnología puede haber gente que no tenga ni idea de título de periodista y la maneja mejor que un periodista, pero el periodista la va a saber manejar para su provecho y para su cometido, para su contenido, para su comunicación. A mí en eso no me molesta. Sí, a veces cuando se ocupan lugares que no tienen que ser, pero yo creo que eso es momentáneo, y eventualmente si el medio elige tener a un X en vez de un periodista formado, tendrá sus motivos y bueno, habrá que aceptarlo. Yo creo que cualquiera puede comunicar, cualquiera puede informar, pero cualquiera no puede ser periodista. Porque periodista va más allá, es una cosa más profunda, tiene que ver con reunir un montón de elementos, de situaciones, de análisis, de reflexión, de contenido, de subjetividad, porque en realidad no existe el periodismo objetivo. Desde el momento que somos todos seres humanos distintos y tenemos nuestro propio pensamiento, somos todos subjetivos, entonces tenemos toda nuestra opinión y me parece que es perfecto. Comunicar pueden comunicar, pero ser periodistas no. Y yo creo, un poco con la respuesta anterior, ahí está la gran diferencia, pero no es inmediata la diferencia. Es probable que al principio pierda el periodista formado sobre el aficionado, pero a la larga va a ganar el periodista formado. Tiene 10-1 de posibilidades de ganar. Para seguir investigando en este tema, también contamos con la palabra de Jorge Magistris. Jorge es un periodista independiente, también especializado en automovilismo, pero él, a diferencia de Andrés, no trabaja para ningún medio, sino que creó su propio programa llamado Corazón de Fórmula 1. El programa comenzó en 2015 y se trata de un medio digital que cubre la actividad de pilotos argentinos que corren en categorías del exterior. Y la idea surgió para hacer una revisión de lo que era la Fórmula 1 de los 80 y de los 90. Con el tiempo eso fue virando para el lado de los argentinos en el exterior y bueno, uno trajo a otro y vi que era un segmento donde no se podía, donde nadie le prestaba atención, los medios grandes solo tenían una solapa en la web y lo informaban cada tanto, y bueno, creo que ahí estuvo la beta y el nicho para empezar a trabajar de madrugada, ¿no? Obviamente porque siempre trabajando con el horario europeo tuve que
que arrancar mi día a partir de los días jueves a las 3 de la mañana para estar online con los chicos. No era tan fácil, no había WhatsApp, sino mensaje de texto. La metodología era leer light timing. Bueno, poco de todo, pero así se empezó. Así empezó Corazón de F1 como una cosa y fue llevándose a la otra, lo que realmente es ahora, que son los pilotos argentinos en el exterior. La conectividad de hoy en día permite formar proyectos como este. ¿Cómo es crear un medio desde cero? ¿Empieza siendo un hobby? Bueno, no fue fácil. Crear el medio, uno se creó medio, no fue la idea de crear un medio, sino la pasión por comunicar por la radio. Era mi segundo trabajo, nunca lo tomé como un hobby, sino como uno tenía mi trabajo fijo y esto era como abrir una nueva oportunidad, un nuevo objetivo. Nunca lo tomé como un hobby. Entonces, bueno, fue de a poco, mucho trabajo, con muchas malas de entrada, y es en donde uno no tiene que aflojar. O sea, yo siempre lo digo, por ahí no tomo dimensión de todo lo que hice en estos 9 años, y empezarlo de 0 porque nadie me regaló absolutamente nada. Comencé con un sponsor y a la semana ese sponsor se cayó, y entonces es como que me encontré con un programa de radio sin tener un apoyo directamente de dinero y tener que poner plata en mi bolsillo durante más de 6-7 meses. Por eso fue muy duro, pero siempre tenía el objetivo y siempre pensé que en algún momento podía llegar a vivir de esto. Pero lo que fue muy sacrificado. Siempre creo que el motor de todo esto fue la pasión. O sea, si uno no tiene pasión en lo que hace, es difícil llegar a los objetivos. Y bueno, ese fue el motor de todo. Y tuve malas y complicadas, pero bueno, de a poco se fue saliendo. Cuando uno bajaba los brazos, por ahí siempre había alguien que te apoyaba, que te daba una mano, o mismo la familia en donde apoyarse económicamente como para poder seguir adelante. Y bueno, después se fueron dando las cosas, se fue creciendo a poquito, y bueno, llegamos a hoy que uno puede vivir de esto, y no hay mejor manera que vivir y trabajar de lo que a uno le gusta. Yo creo que eso es un lugar para pocos, ¿sí? El que puedan disfrutar de lo que realmente les gusta y trabajar de lo que les gusta. Pero no quiere decir eso que sea fácil el camino para llegar a ese punto. Es muy difícil, muy sacrificado. Nunca hay que claudicar, y sobre todas las cosas hay que tener siempre una línea de respeto, de humildad y de mucho trabajo. Eso creo que es las pautas que hay que tener para poder llegar. Pero y ninguna es mayor que la otra, tienen que ser todas iguales. El esfuerzo que uno hace, el respeto que le tiene a los colegas y a la información, y la humildad y el perfil bajo. Siempre hay para aprender, siempre hay para mejorar. Por eso estoy orgulloso de haber hecho todo esto y de poder también generar una fuente de trabajo de a poquito para chicos que necesitan esa posibilidad, que son muy talentosos, de mucho sacrificio también, y por ahí a veces me veo reflejado en ellos, y quiero darles una mano para que puedan crecer. Así que eso más o menos es la historia de cómo se empezó de cero y cómo se llegó al día de hoy a tener este CFU.
Con este informe tratamos de desarrollar la historia del periodismo deportivo en todas sus áreas, trabajando para un medio grande y ya instalado, como es el caso de Andrés en Carburando, y también nos adentramos en crear un medio propio, como es el caso de Jorge con Corazón de Fórmula 1. Hoy en día el periodismo cambió la forma de desarrollarse y el uso de las nuevas tecnologías abrió el juego para todos, en donde los contenidos que se publican van cada vez a mejor.